Hola, bienvenidos y gracias por su sintonía. Pues estamos en el recuento de todos los mensajes de las iglesias. Ha sido muy interesante el recorrido de todos estos mensajes que el Señor Jesús dio a cada iglesia. Mensajes fuertes, pero con promesas muy grandes, que nos motivan a permanecer firmes, buscando cada día la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y estos mensajes son la clave para abrir el entendimiento y poder entender el libro de Apocalipsis. Lo primero que debemos de captar en estos mensajes es saber quién es el que está hablando. Desde el principio que Dios creó los cielos y la tierra, Dios siempre ha querido comunicarse con sus hijos, pues nos creó para que fuésemos parte de su familia. Y todo empezó con Adán y Eva. Dice la Biblia que Dios hablaba directamente con ellos. En Génesis 3, del 9 al 11. No vamos a estar leyendo todos los versículos, solamente voy a estar dando la introducción de cada texto para poder avanzar en este mensaje y ya después ustedes lo revisan cuidadosamente en su Biblia. En Génesis 3, del 9 al 11 dice: Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él le respondió: Oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Después Dios se comunicó directamente con Noé y le dio las instrucciones para hacer el arca. Eso lo encontramos en Génesis 13 al 14 y 22. Después se comunicó con Abraham en Génesis 22, 11. Y dice: Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Después de muchos años se le apareció a Moisés en Éxodo 3, del 1 al 22. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, se le apareció el ángel de Jehová. Y Dios estuvo comunicándose con él, dice la palabra de Dios, que por más de 40 años. La Biblia dice que Dios hablaba con él cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Esa era la comunión que Dios tenía con Moisés. Y también se comunicó con muchos otros durante todo el Antiguo Testamento. A algunos se les reveló de una forma muy especial para dar ciertas profecías muy grandes que son las que se han estado cumpliendo. Y se les reveló y les mostró su naturaleza divina para que pudieran comunicarlo a los demás para testimonio de que Él es un Dios fiel y verdadero. Se le apareció al profeta Isaías de una forma muy especial en Isaías 6 del 1 al 8. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esa fue la visión que le dio el Señor a Isaías. Y después, años más tarde, se le reveló también Dios al profeta Daniel. En Daniel 6:10 dice: su cuerpo era como de virilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedaron fuerzas en mí. Antes mis fuerzas se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las
las palabras que te hablaré y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Esto fue lo que vio el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, y eso fue miles de años antes de que naciera el Señor Jesús, y ahí mismo se le dio la visión del nacimiento y de la segunda venida del Señor Jesús. En Daniel 7 del 13 al 14 dice: y miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí nos podemos dar cuenta de que la apariencia y la voz del Señor Jesús en su naturaleza divina es exactamente al igual a la apariencia y la voz de Dios Padre. A Isaías y a Daniel se les apareció Dios directamente, y aquí en Apocalipsis al apóstol Juan se le apareció el Señor Jesús. Pero aquí nos damos cuenta de que la apariencia del Señor Jesús en su naturaleza divina es exactamente a la apariencia y la voz de Dios Padre, porque ellos son uno. El Señor Jesús, antes de su muerte en la cruz, hizo una oración especial por sus discípulos y le pidió al Padre algo muy especial. En Juan 17, del 1 al 5, dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él le pidió al Padre que le glorificara con la misma gloria que él tuvo antes de que el mundo fuese. Eso quiere decir que cuando él ascendió al cielo, él regresó a esa misma naturaleza divina. En el versículo 10, Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno de fuego, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aquí podemos ver que el Señor Jesús se le reveló al apóstol Juan en su identidad divina como Dios Hijo, no con su identidad humana, porque de lo contrario Juan inmediatamente lo hubiera reconocido. Estaba en su naturaleza divina, por eso él se asustó mucho cuando lo vio, porque no lo había visto de esa forma. Ellos estaban familiarizados con el Señor Jesús, pero no con su naturaleza divina. Aquí se puede notar que la misma impresión del profeta Isaías y el profeta Daniel fue también la misma impresión del apóstol Juan. Dice que al verlo cayó como muerto. Y estamos hablando de uno de sus apóstoles, una persona que convivió con el Señor Jesús por cerca de 3 años aquí en la tierra, y estaban acostumbrados a ver milagros y cosas sobrenaturales. Y si él se puso así como muerto, ¿cuál crees que sería la reacción de nosotros? En una ocasión, un pastor predicó un mensaje y dijo que Dios solo nos revela de acuerdo a lo que nosotros podamos digerir, que nuestra vida espiritual es como el crecimiento de los niños. Tú les empiezas a dar de comer con una cuchara pequeña, y a medida que van creciendo les puedes ir dando una cuchara más grande. Y así mismo es el Señor. Solo nos revela lo que podemos entender de su palabra. Y yo me quedé pensando en eso algunos días. Dije, a mí me gustaría poder madurar más y que el Señor me pudiera revelar cosas con una cuchara más grande.
Y a los pocos días tuve un sueño. Vi que yo estaba en lo alto de una montaña enorme. Todo de lado a lado eran sembrados de maíz. Las milpas se miraban como si llegaban a la cintura. Todo se miraba bien parejo y verde, verde todo aquello. Una cosa preciosa. Yo miré de lado a lado. Todo el frente se miraba así como en bajada, pero a los sembrados no se les miraba fin. Yo estaba asombrada observando todo aquello tan bonito cuando de repente pasó una nube rápido y de pronto volvió a salir el sol. Y yo pensé, ¿irá a llover? Se miraba en el cielo como si fuera una nube muy delgada. Parecía como una red de un color cafecito claro. Cuando veo todo, al frente mío veo así como un planeta pequeño de color café oscuro. Yo me quedé, ¿pero qué es esto? Yo no había visto eso. Eso no es el sol. Eso no es la luna. Entonces yo me quedé mirando fijamente aquel planeta pequeño y volví a voltear de lado a lado y a las orillas se miraban como unos lazos, diferentes lazos así como rojos. Y luego volteo al otro lado y también en el otro extremo se miraban así como unos lazos rojos. Y cuando voy viendo directamente en el planeta pequeño tenía en el centro como otro círculo. Y cuando me quedo mirando fijamente a aquel planeta más pequeño, me doy cuenta de que era un ojo. Eso que yo estaba mirando ahí era la forma del ojo. Inmediatamente vuelve a parpadear y vuelve a abrir nuevamente. Cuando yo vi eso, yo me quedé totalmente paralizada. Yo quería correr, quería gritar, quería esconderme, pero no podía hacer absolutamente nada. Me dio tanto y tanto miedo que yo creí que allí me iba a morir. Después el ojo se empezó a mover lentamente hacia el lado derecho y miró todos los sembrados. Luego volvió a ver nuevamente su ojo hasta el otro extremo y se volvió a poner nuevamente enfrente de mí. Y allí me desperté. Créanmelo, yo duré días temblando. Yo no me podía quitar esa imagen de mi mente. Esa mirada, ese ojo estaba ahí. Estaba en mi mente, estaba en mi corazón. A veces nosotros tenemos curiosidad por querer ver cosas sobrenaturales, pero nuestra naturaleza humana es tan pequeña que no resiste lo sobrenatural. Ahora tengo mucho cuidado de andar abriendo mi boca. Eso fue muy impresionante. Vamos a tratar de imaginarnos un poco, solo para extender un poco nuestro conocimiento. ¿Se pueden imaginar a un Dios que un solo ojo es del tamaño del mundo entero? Si un ojo de Dios puede ser del tamaño del mundo entero, ¿te imaginas de qué tamaño podría ser su pie? Un pie de bronce bruñido que convierte en polvo todo lo que pisa. ¿Tienen idea de lo grande que es nuestro Dios? Y dice la palabra del Señor, cuando Él se enoja, sus ojos se convierten en llamas de fuego. Y se pueden imaginar, si el solo ojo es del tamaño del mundo, ahora se pueden imaginar el tamaño de la espada que sale de su boca. O sea, el poder y la autoridad de su palabra. Eso no tiene límites para deshacer las obras del mal. Cuando tenemos un Dios que tiene todos estos atributos para pelear por nosotros, ¿a quién le vamos a temer? ¿Tienen idea de lo que esto quiere decir? Ahora yo entiendo que eso simplemente fue una cucharita que yo podía digerir, porque a partir de ahí ahora visualizo a Dios como un Dios que no tiene ningún límite, porque Dios es el creador de todo. Dios no tiene ningún límite. Él lo llena todo en todo. Él tiene todo el poder, toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Él no tiene ningún límite. Nosotros somos los que no tenemos capacidad para ver o entender la grandeza y el poder de Dios. Por eso en estos mensajes de las 7 iglesias, el Señor Jesús quiso enfatizar de una forma directamente de que en su segunda venida, ahora Él viene con la identidad del Padre, con su identidad divina, la misma identidad del Padre, para que nosotros no nos asustemos al verlo. Al verlo ya sabemos que es Él y que Él viene a pelear por nosotros, no contra nosotros. Él viene a pelear contra
todos los que hacen el mal. ¿Te imaginas? Si esa es la naturaleza de Dios, ¿quién nos puede hacer frente? Por eso dice su palabra, nadie nos puede hacer frente. ¿Quién nos separará del amor de Dios? No hay absolutamente nada que pueda vencer al Señor. Vamos a revisar la primera característica que el Señor Jesús le dio mensaje a la iglesia de Efeso en Apocalipsis 2 del 1 al 7. Y dice, escribe al ángel de la iglesia de Efeso, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. ¿Se recuerdan el significado de las 7 estrellas y de los 7 candeleros de oro, verdad? También dijimos que eso quiere decir que Él tiene asignado un ángel que es como una estrella para alumbrar a cada iglesia. Y las iglesias son los candeleros que alumbran las tinieblas de este mundo. En otras palabras, que no nos olvidemos de que el Señor Jesús está en control de todo y al cuidado de cada una de las iglesias. La primera promesa que encontramos aquí es: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Eso quiere decir que nos aumentará años de vida y viviremos por la eternidad con Él. Ahora todos queremos vencer y lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Ahora vamos con el mensaje de la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2 del 8 al 11. Y dice, escribe a la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Eso es dejándole saber a Juan que él pudiera entender ese personaje divino que él nunca había visto, potente, poderoso, que simplemente de verlo deja sin aliento de vida. Es el mismo Señor Jesús, el que estuvo muerto y vivió. Él es el único que ha podido hacer eso. El que estuvo muerto y vivió dice esto. Y aquí lo dice todavía más claro. El Señor Jesús está diciéndole al apóstol Juan cuál es su verdadera identidad divina. Y la promesa que él le da aquí dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso quiere decir vivir por siempre en la vida eterna. Ahora vamos con las características del Señor Jesús y el mensaje de la iglesia a Pérgamo. Eso se encuentra en Apocalipsis 2 del 12 al 17. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El verso 16 dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Por qué creen que salía de su boca? Ya explicamos en el video por qué esa espada salía de su boca. Porque el Señor Jesús no pelea con armas físicas. Porque Él tiene el poder y la autoridad de la vida y de la muerte en la palabra. Y Él va a vencer a todos sus enemigos solo con el poder de su palabra. Con tan solo decir la palabra. Eso es lo que quiere decir la espada de 2 filos. El Señor viene a hacer justicia parejo con sus hijos primeramente y después con todos los demás que no le han querido aceptar. Ahora, la tercera promesa dice, al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Eso quiere decir que recibirás alimento espiritual y provisión directamente de Dios. Y la piedrecita quiere decir que te dará una nueva identidad, una transformación completa en todas las áreas de tu vida. Número 4, la característica del Señor Jesús en el mensaje a la iglesia de Tiatira. En Apocalipsis 2 del 8 al 29 dice, escribe al ángel de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Aquí se lo dijo al apóstol Juan directamente. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Los ojos como llama de fuego, eso quiere decir que cuando se enoja y se llena de ira, Él puede quemar y destruir todo lo que a Él no le agrada. Y los pies como bronce bruñido puede convertir en polvo todo lo que pisa. Como lo dice en Jeremías 17:10, yo Jehová escudriño la mente, que pruebe el corazón
para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y la promesa para este mensaje está en el versículo 26. Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. El texto de referencia aquí es el Salmo 2, del 8 al 9. Las promesas que da el Señor Jesús para motivarnos a vencer sobrepasan nuestro entendimiento. Y sabemos que Él tiene todo el poder y autoridad para hacerlo. Otra de las características del Señor Jesús, la número 5, a la iglesia de Sardis. Eso se encuentra en Apocalipsis 3, del 1 al 6. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La promesa para este mensaje se encuentra en el versículo 5. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre de delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí nos está dejando saber muy claramente que cuando una persona falla, se regresa y se retira de los caminos del Señor, su nombre es borrado del libro de la vida. Así que debemos de renovar nuestra fe, nuestros votos, nuestros compromisos, buscar su presencia cada día. El mensaje a la iglesia de Filadelfia se encuentra en Apocalipsis 3, del 7 al 13. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta es una promesa tremenda. Aquí se refiere a que Él tiene la llave para abrir cualquier puerta de las oportunidades, y el que las cierra y ninguno puede abrir sin su consentimiento. Por cuanto has guardado la palabra de mi boca, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar los que moran en la tierra. Así que recuérdense, esto es solo una prueba y todos la vamos a pasar en el nombre de Jesús. En el versículo 12 se encuentra la promesa para este mensaje. Y dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Dijo el apóstol Pablo: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿A quién se le iba a ocurrir imaginarse todo esto? Estas promesas son tan grandes que tenemos que leerlas y volverlas a leer para poderlos digerir. Ahora vamos con la última característica de la iglesia de Laodicea. Esto se encuentra en Apocalipsis 3, del 14 al 22, y dice: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El Señor Jesús aquí recalca su naturaleza divina desde el principio de la creación. Y la promesa aquí está en el versículo 21. Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Se fijan cómo va subiendo cada promesa? ¿Te imaginas? En el otro los hacía columnas del templo de Dios, pero aquí dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. En una ocasión, un profeta dijo que en una visión que él vio en el cielo, estaba Dios en su trono y el Señor Jesús al lado de él. Y a su derecha estaba una explanada muy grande, y allí había muchas sillas de realeza. No todas las sillas estaban ocupadas, que le llamó muchísimo la atención que la mayoría de la gente que estaban ocupando aquellas sillas eran pura gente con sus uniformes de trabajo, y había también amas de casa con su delantal. Dice que él no podía creer lo que estaba mirando. Aquel lugar era muy grande y estaba todo lleno de sillas, y que él le preguntó: Señor, ¿quiénes serán los que van a ocupar el lugar más cerca de ti? Y que el Señor Jesús le respondió y le dijo: no importa el lugar que se siente, el que se sienta en este lugar está al lado
de mi Padre, porque en este lugar está su presencia. Eso es lo que debemos de cuidarnos. Ahí no hay competencia y a Dios no le gusta la competencia. Espero que este pequeño video nos sirva de motivación y podamos visualizar la naturaleza divina de nuestro Señor Jesús. Él viene en su naturaleza divina y va a manifestar todo ese poder y esa autoridad que el Señor le ha dado para deshacer las obras del mal. Bueno, pues seguimos adelante. Ahora sí vamos a empezar con los siguientes capítulos del libro de Apocalipsis. Sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesús.